Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Silvia Garro. Soy profesora en la carrera Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Como aclaro ahí, es Relaciones del Trabajo o podríamos aceptar relaciones laborales, pero no recursos humanos. Y esta aclaración es importante de cara a la discusión que dimos en este seminario y a los debates actuales, dado que voy a trabajar con el eje 3, que se refiere a la universidad en contexto, porque se naturalizó la expresión recursos humanos o capital humano como sinónimo de personas o de gestión de personas, e inclusive lo observamos en todas las oficinas de nuestras universidades. En la primera presentación, en la primera diapositiva, estoy en una ceremonia de premiación, de reconocimiento académico por un intercambio que hice en la Universidad de la República en el año 2024. Y al lado está la bandera de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en la última marcha de ahora de este año. Bien, por eso mismo puse, tal como se vino trabajando en el seminario, tensiones y contradicciones, ¿no? Por un lado, la idea del sentido, de para qué hacemos lo que hacemos, en consonancia con los valores de la universidad pública, y por eso ahí coloqué algunas fotos del equipo de cátedra, de los estudiantes exponiendo. Nosotros hacemos un trabajo bastante intenso de seguimiento para que los estudiantes de Relaciones del Trabajo produzcan conocimiento en una carrera que de por sí tiene un sesgo bastante profesionalista. Entonces nos parece que es crucial que quienes se dedican o se dedicarán a la gestión de las relaciones de trabajo e inclusive también en la vida académica, aprendan a producir conocimiento. Y también puse una foto de una graduada que me pidió que le entregue el título, porque esos son los reconocimientos o las cuestiones que no tienen un valor mercantil, pero que son valiosas para nuestros tránsito por la universidad, ¿no? Ahora bien, para ahondar en estas tensiones y contradicciones, sí quería traer a este seminario o a este trabajo final la cuestión del convenio colectivo de trabajo para las universidades nacionales y un comentario sobre la situación de la UBA. En este sentido, como se sabe, fue un gran logro para los docentes universitarios la obtención del convenio colectivo de trabajo en el año 2015. Y ahí, como bien dice en alguno de los artículos, y se sabe, ha habido una gran discusión, no solamente en la UBA, en muchas universidades con respecto a un debate sobre la autonomía universitaria versus los derechos laborales, ¿no? Pareciera que hubo la intención de muchos actores del sistema universitario de defender la autonomía universitaria utilizando ese concepto eh, para no reconocer los convenios colectivos de trabajo o el convenio colectivo de trabajo nacional. Entonces, por eso colocaba autonomía eh, contra los derechos de trabajo, las condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, en particular, en el caso de la UBA, tenemos al poco tiempo de que se logró la el convenio colectivo, una de las gremiales, que es ADUBA, nosotros tenemos 3 gremiales, firmó con la universidad un convenio
como se diría, menor en cantidad de derechos, inmediatamente después que salió la homologación del Convenio Nacional. Esto significó que en nombre de la autonomía, los docentes de la UBA tenemos otro convenio que tiene menos derechos que los demás docentes de las universidades nacionales. En particular, no es solamente este, pero el derecho más importante que no tiene es la carrera docente y la estabilidad laboral, o sea, no tiene algo así como el artículo 73 del Convenio Nacional, que reconocía de una forma progresiva y en discusión paritaria la incorporación a la carrera docente de aquellos docentes que revistaran como interinas con una antigüedad determinada. Entonces, esto me parecía importante traerlo porque es una particularidad y una tensión que hay en nuestra universidad o en los derechos de los derechos como trabajadores de nuestra universidad. En este sentido, resulta notable que se utilice un concepto que si bien proviene, como mencionan varios de los autores, de una lógica liberal, pero sí, como señala Tatiana y como hay varios de las discusiones, se intentaba resignificar, digamos, ¿no? En ese momento la autonomía universitaria supuso en la lógica de la independencia, del poder político, de la iglesia, la capacidad de gobernarse por sí misma, etcétera, en el marco de la reforma del 18, del manifiesto y demás cuestiones históricas asociadas que se trabajaron en el eje 1. Y esta autonomía, por supuesto que está consagrada en la Constitución Nacional, pero tanto como dice Tatiana, como hay varios trabajos en este sentido, bueno, se supone que esa noción de autonomía está pensada como una ampliación de derechos, ¿no? No como un modo de restricción de derechos. Entonces me parecía importante traer esta cuestión de cómo se utilizan, ¿no? Esas palabras. Y mismo en la bibliografía hay un trabajo interesante que trae también un aporte con respecto a estas discusiones sobre el convenio colectivo de los docentes universitarios, que también se instaló un debate con respecto a la estabilidad y la calidad, ¿no? Como pareciera que si la estabilidad, que justamente está garantizada en el artículo 73, supusiera que eso iría en desmedro de la calidad, ¿no? Y estos autores y autoras justamente desarrollan esta idea y señalando que la estabilidad desde esta perspectiva implica responsabilidad, compromiso profesional, científico y social, ¿no? Porque la carrera docente supone una responsabilidad y una actualización y no significa, no va en desmedro de la calidad, ¿no? Por eso puse justamente la película Puan que nos trae esa cuestión. Y bueno, como dice ahí en la foto sobre llovido mojado, además de esta particularidad de la uva, que tiene algo distinto a la mayoría de las universidades, que con sus más y sus menos ya van transitando esta implementación de la regularización de esos cargos en virtud del nuevo convenio. Bueno, tenemos las políticas de desfinanciamiento, intentos de deslegitimación de la universidad pública y los cuestionamientos a su autonomía, que cada vez son más frecuentes, ¿no? Por eso puse algunas de las frases que pretenden deslegitimar, digamos, el rol de la universidad pública, ¿no? Y aquí también puse algunas fotos, tanto de la marcha de 2018, o de un reclamo que hicimos en la pandemia y una de este año, cuando se votó en contra del veto, ¿no? Bien.
Y bueno, como para ir cerrando, también quería remarcar cómo estas acciones tienen sus efectos y que son constantes en tanto a horadar la legitimidad, ¿no? Como dicen también varios de los autores que se trabajan en este, no se trata solamente, que sí por supuesto lo es, la disminución presupuestaria, sino también de horadar la legitimidad de la educación pública. Gratuita, digamos, cogobernada, autónoma, autárquica y todas las características de nuestras universidades. Y aquí puse un ejemplo bien interesante en ese sentido, porque dice, no negamos que es bajo un profesor adjunto con 10 años de antigüedad está cerca de 1.300.000 pesos. Esto lo dijo hace poco el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y luego, aunque todos decían, bueno, es poco para un profesor adjunto, pero en realidad ese no es el salario de un profesor adjunto con dedicación simple. Entonces, un profesor adjunto con dedicación simple, con 10 años de antigüedad, gana 300 y algo, 350.000 pesos, más o menos, digamos, o un poco menos inclusive. Entonces, y por eso puse con datos de este gobierno de 2023 y 2024, el 70% de los docentes tienen dedicación simple. Entonces quería mencionar esto porque me parece importante cómo tenemos que saber y además de saber, ocuparnos en informar estas cuestiones, ¿no? Y como para cerrar, quería mencionar que no es gratuito, digamos, estos discursos que están todo el tiempo intentando deslegitimar a la universidad, porque inclusive en este estudio que se presenta del laboratorio de la UNSAM, que se reconoce la legitimidad de la universidad en la sociedad, pero entre las críticas aparecen todas estas cuestiones que tienen que ver con la desconfianza por el uso de los recursos, con una supuesta politización, como si las universidades justamente son gobernadas y la política es parte de la dinámica de la universidad y que esto tiene un sentido, quería mencionar, que erosiona, como dice acá, la legitimidad del sistema y que eso se señala tiende a construir condiciones sociales de posibilidad para su privatización. Y en ese sentido me parecía interesante retomar esta idea de plan refundacional del sistema educativo que traen tres de los autores que se trabajan aquí y cerrar un poco con la idea del manifiesto 2018 en el sentido que los dolores que quedan son las libertades que faltan y aquí también reivindicar desde otro lugar, así como habíamos mencionado, la noción de autonomía, la noción de libertad, ¿no? Libertad no como una libertad individual, competitiva, meritocrática, fragmentada, donde cada uno hace su camino, sino desde otro lugar, ¿no? Sino libertad en el sentido de construcción colectiva, de construcción del conocimiento colectiva. Entonces, en este sentido, me parecía importante cerrar con esta frase.